Les cuento un poquito también para poner en contexto todo esto que se vino ya realizando desde hace mayo, que explotó toda la cuestión, el escándalo de los casos de abuso relacionados a Carlos Granada, el exgerente de prensa del SNT. Yo estoy trabajando en Canal 9 hace 13 años, soy periodista de ese medio y hago reportajes en la calle, entrevistas, hago redacción, también hago conducción desde hace un buen tiempo, conducción de programas, noticieros. Y bueno, desde que saltaron las denuncias por parte de mis compañeras que renunciaron, estamos hablando de 4 chicas que primeramente renunciaron, seguramente la gente también va a recordar todo ese suceso. Nosotras, grupo de mujeres trabajadoras del mismo medio del SNT, salimos a apoyarlas en su denuncia y también aportando en cuanto a lo que tiene que ver con el sumario, porque se abrió un sumario administrativo para poder apartarle del cargo al entonces gerente de prensa Carlos Granada por los hechos bastante graves que se estaban dando ahí. Dentro de ese grupo de trabajadoras también habían víctimas en cuanto a los acosos sexuales como también acosos laborales. Es decir, las víctimas no todas renunciaron y había un grupo de chicas que seguían ahí dentro del canal. Y renunciaron porque venían siendo víctimas de acoso sexual, casos muy pero muy graves, muy densos que se estaban dando dentro del canal. Y en este caso estamos hablando del victimario, que era el gerente de prensa, en ese entonces Carlos Granada, y muchas chicas que lastimosamente estaban pasando por esta situación y que ya no soportaron más y salieron a hablar. En muchos casos estas denuncias se dieron y decidieron renunciar porque ya no aguantaban más los acosos sexuales, y en otros casos también se habla incluso de intento de violación, de coacción sexual. Es decir, estamos hablando de situaciones realmente muy pero muy graves que se estaban dando dentro del canal. Eso es lo más grave, Freddy, porque dentro del canal no hay un protocolo actualizado, no existe un protocolo actualizado para poder contener a las víctimas de casos de violencia, de abuso. Eso se da ya desde el año, data del año 1993. Hasta el momento no hay una actualización de ese protocolo, es decir, que el canal está incumpliendo en primer lugar ese punto. Que ya hay incluso una normativa desde el Ministerio del Trabajo para que ellos puedan actualizar su protocolo de atención a víctimas de casos de violencia en general hacia las mujeres, y también a todos los trabajadores que también vienen siendo acosados en lo laboral. Y hace unos días se viralizó incluso el acta de imputación donde se podía constar todos los hechos, así crudamente, la declaración de las víctimas, y estamos hablando de hechos sumamente graves que se daban ahí dentro y que se fue corroborando también con la declaración de todas las mujeres, de todos los varones también, algunos que aportaron para la causa, para ese sumario administrativo primeramente y después para la causa penal, porque recordemos que ese hecho ya se dio, eso ya está encaminado judicialmente y ahora están ya en una instancia de presentación de audiencias. Y en este caso el acusado está prófugo de la justicia. Seguramente muchos también van a conocer cómo quedó todo eso. Hasta el momento no se tiene el paradero de Carlos Granada, no se sabe dónde está, y él está litigando, digamos, desde la clandestinidad. Está prófugo Carlos Granada. Él está litigando desde la clandestinidad, digamos. En tu caso, Angie, ¿también padeciste algún tipo de acoso o no tiene relación con el acoso lo que sucedió contigo? Sí, también se dieron hechos de acoso sexual en mi caso y también en lo laboral. Y por eso es que yo también aporté en la causa y también me fui a declarar ante la fiscalía, porque era muy importante tener esos datos que muchas mujeres pasaron y que por una cuestión de exposición y de pudor, más que nada de vergüenza, no querían contar, no querían decir. Y es bastante complicado, es muy difícil realmente cuando se habla con la víctima directa de estos casos, porque son realmente muy, pero muy graves los hechos que se dieron ahí dentro del canal. Porque no solamente estamos hablando de simples acosos, sino de violencia sexual, de abuso sexual, y en este caso con un gerente de prensa, con un jefe de prensa, con una persona que es superior a vos dentro de tu lugar de trabajo. El caso Carlos Granada ya está judicializado, ese caso ya sigue su curso y esperemos que se haga justicia a favor de las víctimas y por todo el daño que causó Carlos Granada.
Después de estos hechos, lo más grave, lo que yo quiero resaltar, es que se dieron también otras denuncias contra otros gerentes del mismo medio. Y en ese caso, la patronal, los directivos del medio, no le dieron el tratamiento adecuado. Es decir, fueron cómplices, apañaron y ocultaron esos casos contra los otros gerentes. Y eso es lo que nosotros salimos a reclamar. ¿Por qué en el caso Carlos Granada sí le apartaron del cargo, le hicieron un proceso en lo penal y con otros gerentes no? Ese fue nuestro pedido y eso es lo que comenzó a molestar a los directivos del canal. Y, hablando directamente de los miembros del directorio del SNT, son varios. Y a la cabeza está el señor Marcelo Fleitas, que es el principal directivo de Canal 9 y es el que da las órdenes y las pautas también a seguir. Y con esta gente, lastimosamente, no hubo ese mismo tratamiento con relación a las otras denuncias que se dieron contra otros gerentes. En este caso, 2 gerentes de ese medio. A uno solamente le amonestaron y le dijeron, sabes que calmate, y hasta ahí. Y al otro ni siquiera se le dio una sanción, y a la víctima que denunció la castigaron en todo momento, le trasladaron hasta otro departamento. Ella empezó a cumplir funciones que no le correspondían, le cambiaron el horario, es decir, le hostigaron, le persiguieron, le castigaron en todo momento y no permitieron que esa denuncia salga a la luz. Ellos ocultaron en todo momento esa denuncia. ¿Por qué? Porque el gerente denunciado en ese otro caso ya era un amigo de la casa y era un intocable para ellos, así entre comillas, que no se le podía tocar. Entonces él debería seguir todavía en la empresa. Y le trataron en todo momento a esta compañera de exagerada, y de que ella nomás estaba exagerando todo y que de que no correspondía, y de que ella no era víctima en realidad, siendo de que sí lo fue una víctima de acoso. ¿Cuál fue la respuesta? Después de un mes, tres de nuestras compañeras de ese grupo del Yo Te Creo, de las que salimos a manifestarnos, fueron despedidas injustificadamente. Ellas fueron hasta el Ministerio del Trabajo, denunciaron esta situación de persecución y hasta el momento no hay una respuesta por parte del Ministerio del Trabajo para poder proteger a las víctimas que habíamos hecho esos reclamos. También en ese entonces se solicitó una fiscalización, una intervención del Ministerio del Trabajo dentro de Canal 9 y no hubo respuesta. Y eso es lo que yo precisamente salía también a reclamar. ¿Qué es lo que está haciendo la ministra Carla Bacigalupo? Porque según la información que nosotros manejamos a través del sindicato, es que solamente hace falta su firma para que se haga la fiscalización. Y coincidentemente, ella está ahora mismo en plena campaña electoral para su candidatura para la senaduría. Y hace unos días nada más se le veía dentro de Canal 9 recorriendo los pasillos, pero no para fiscalizar, sino que para hacer campaña política y para que le hagan entrevistas afín a su campaña. No para ir a intervenir, sino que para hacer todo lo contrario. ¿Y qué es lo que están esperando? Que de alguna manera Canal 9 ponga en condiciones las situaciones de precarización, de que todo el canal prácticamente está en una situación de abandono. Nosotros estábamos metidos dentro de una caja 4x4, 4x4 digo bien, donde había humedad, donde no había ni siquiera sillas para poder sentarnos, computadoras que no funcionaban, equipos que se estaban cayendo pero a pedazos. Y ¿qué es lo que están esperando? Que Canal 9 empiece a poner, digamos, en condiciones y después llevarle como para mostrarle, mira, esto hicimos, esto es una mentira. Y de esa manera poder disfrazar lo que realmente estaba ocurriendo ahí desde hace muchísimo tiempo. Miércoles pasado me comunicaron de la suspensión de mi contrato, porque yo tengo 13 años trabajando y no me pueden despedir por mi estabilidad especial que tengo en Canal 9. Y también me comunicó la gerente de recursos humanos, Fátima Aquino, en presencia de un escribano, que van a rescindir mi contrato en C9N, porque en C9N yo estaba haciendo noticieros desde el inicio de C9N, desde el vamos, desde hace 5 años. Y bueno, se dio la suspensión y me dijo, bueno, te suspendemos tu contrato a resultas de un juicio en lo laboral por una causal de despido. Supuestamente ellos tienen una causal de despido. Y al solo efecto de no querer pagarme mis años. O sea, se inventaron ahí una excusa como para no pagarme mis 13 años de antigüedad. Yo les pregunté cuál era esa causal y no me dio información. Me dijo, seguramente después vos te vas a enterar por el camino. Situación más que humillante nuevamente, porque no me comunicaron nada. Ellos no hicieron ni siquiera el paso previo de comunicarme o darme un preaviso, de hacerme un sumario administrativo, si es que había realmente esa causal que según ellos
quieren argumentar para suspenderme mi contrato, pero que en realidad esa suspensión es un despido, o sea, ya es un despido de hecho. Suspensión de contrato nada más figura de esa forma porque yo tengo estabilidad laboral. Y bueno, después de ahí fui hasta el Ministerio del Trabajo, denuncié, hice constar en realidad lo que me estaban haciendo porque ellos podían alegar que yo abandoné mi lugar de trabajo. Entonces me fui directamente ahí, me asesoraron y yo otra vez tuve que ir a notificarles a Canal 9 que tenían una audiencia conmigo ya para el viernes pasado, y esa audiencia se dio y no hubo acuerdo. Ellos se ratificaron en la denuncia y tampoco hubo una propuesta de arreglo, nada. Entonces mi caso va a lo judicial, y ahí es donde ahora mismo es la pelea. Es una situación realmente que da incluso hasta vergüenza, en el sentido de que estamos hablando de un medio sumamente prestigioso, que tiene su historia. Estamos hablando de una situación que lastimosamente muchas trabajadoras de ese medio estamos pasando desde hace bastante tiempo. Y si es que un medio de comunicación tan prestigioso como Canal 9 está en esto, de perseguir a sus trabajadoras por denunciar, es un hecho sumamente grave, porque hablamos de esa falta de libre expresión que tenemos. Lo que estamos hablando del principio fundamental de un medio de comunicación, que es denunciar hechos, no apañar, denunciar hechos de corrupción. Todos los días hablamos de acoso, de abuso, de niñez, de violencia contra la mujer. Somos la voz de la clase trabajadora, de la gente humilde, de las familias, y que esto esté pasando ahí dentro y que no se haga nada, eso es lo triste, eso es lo vergonzoso. Que ni siquiera haya un poco de empatía por parte de los directivos de este medio para poder proteger a las víctimas de alguna manera de estos hechos denunciados, de abuso, de acoso, de mejoras en lo laboral que también solicitamos. Y es realmente tremendo, y más todavía porque esta gente se cierra en todo momento a negociar una mejor situación con los trabajadores, de mejorar ese ambiente laboral tan tóxico que ya veníamos arrastrando muchísimos años, con el caso de Carlos Granada, que estuvo 13 años como funcionario de esta empresa, que estaba cometiendo quién sabe cuántas atrocidades y que recién ahora se destapó todo. Cuántas mujeres, cuántas trabajadoras que querían cumplir su sueño, que querían salir en la tele, que querían ser periodistas, que siguieron una carrera, se fueron a encontrar con esto, ¿no? Ni siquiera dimensionamos cuántas víctimas, cuántas mujeres pasaron por este gerente de prensa. No te conté la frutillita de la cuestión, que ellos me querellaron a mí por injuria, y me querellaron hace un mes atrás. Ni siquiera me dieron esa comunicación. Es decir, yo me iba a trabajar como siempre, normalmente dando todo lo mejor de mí en cada presentación, en cada reportaje, en cada nota que presentaba, y ellos ya me querellaron hace un mes. Qué barbaridad. ¿Y cuál fue tu injuria? Está ahí en la carpeta, ¿qué fue lo que dijiste? Wow. Eso sí que es mucho más perverso todavía, de cómo consiguieron eso, cómo consiguieron esas pruebas, digamos. Yo no sé realmente qué es lo que ellos van a presentar como pruebas, ¿verdad? Pero esta gente así como se maneja, vos realmente podés esperar cualquier cosa. Y yo no sé con qué me van a salir el día de mañana. ¿Cómo? Me diga lo que sus pruebas son audio de grupo de WhatsApp, digo. Vos ya dijiste todo, Freddy. Basta. Esas son sus pruebas. Pero en realidad no sé hasta qué punto les va a servir eso para sostener un despido justificado. Wow, qué fuerte todo lo que me contás. La ministra del Trabajo, digo porque está en femenino, es una mujer, está en campaña por proselitista y todavía no se dignó en firmar el documento para demostrar un tipo de apoyo hacia el sector obrero laboral, obrero. Hasta el momento no se pronunció absolutamente en nada. Y como dije la vez pasada en la manifestación que hubo frente al canal, el castigo ejemplar que se le puede dar en este caso es que no se le vote, porque ella está en plena campaña electoral para un cargo en el Senado, para un puesto dentro del Senado. ¿Nombre y apellido? ¿Eh? Nombre y apellido de la ministra. Carla Basigalupo.
para que la gente la recuerde. Carla Sí, Gaspar, no me acuerdo el apellido. Basigalupo. Carla Basigalupo. Basigalupo. Ese es el castigo, sí, ese es el castigo ejemplar que hay que darle porque ella no le defiende a los trabajadores, no está a favor de la mujer, no está a favor de nadie. Ella está arrodillada ante el poder económico, ante el poder de los medios de comunicación, porque a ella le conviene ahora mismo tener ese apoyo por parte de los medios para su campaña. No le voten a Carla Basigalupo porque ella no defiende nada. Ella solamente quiere llegar por sus propios, para defender sus propios intereses y para quién sabe qué cosas hacer y defender a políticos, a personajes de un gran poder adquisitivo, pero no para trabajar a favor de los ciudadanos. Ella no le representa a la clase trabajadora y no hizo absolutamente nada para defendernos. Sí, este mensaje, así como dije en mi primer vivo donde me descargué con todo y también durante la manifestación que hubo frente al canal el martes, le pido a la gente que no nos abandone, que no nos abandonen en esta lucha, que es la lucha de todos, porque lastimosamente en nuestro país seguimos hablando de muchas injusticias, de injusticias acumuladas, así como dice una conocida escritora, Carmen Soler, son penas encimadas los que tenemos todos y muchas injusticias lastimosamente en nuestro país. Molesta cuando las mujeres salimos a hablar, a defendernos, a apoyarnos y esto va contra la libre expresión. Buscan callarnos, amordazarnos, infundirnos miedo a los que participamos de estos pedidos que siempre fueron justos. Y esta lucha no es solamente de nosotras, es la lucha de todos los trabajadores de este país y especialmente de todas las mujeres que sufrimos acoso todos los días en nuestros puestos de trabajo, en la calle y principalmente en nuestros puestos de trabajo de parte de nuestros jefes directos. Dejemos ya de normalizar el acoso, dejemos ya de normalizar la violencia. Y digo esto, basta ya de tanta violencia contra la mujer. No solamente es mi lucha, es la lucha de todas las mujeres trabajadoras de nuestro país. Y falta tanto para avanzar en cuanto a conseguir nuestros derechos y solamente uniéndonos vamos a conseguir. Solamente con esa unidad se puede hacer realmente el cambio. Y les pido por favor que no me abandonen. Esto es un proceso muy duro que apenas está comenzando, ni siquiera inició. Así es que les pido que no nos abandonen a las chicas del SNT y a todas las funcionarias que siguen ahí y que siguen calladas por miedo porque están defendiendo su puesto, porque están defendiendo su puchero y porque no quieren quedarse sin trabajo en una situación económica terrible que estamos viviendo actualmente. Y también a las autoridades del Estado, protejan a las víctimas, no sean cómplices. A los directivos del canal, que esto les sirva también a ustedes de ejemplo, de que cuando se le toca a una mujer, todas salimos a defender y eso va a ser así y va a ser siempre. Así es que muchas gracias y espero que nos sigan apoyando porque no solamente es mi lucha, es la lucha de todos ustedes también y de todas mis compañeras que continuamos en esto. Voy a decir un poema de Carmen Soler, de Paraguay. Penas encimadas. Voy a decirlo de entrada para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Trabaja toda la vida apenas para comer. Tiene las penas del pobre y más la de ser mujer. La rica tiene derecho, la pobre tiene deber. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desamparada y es madre y padre a la vez. Derechos ni el de la queja por ser pobre y ser mujer. Se hacen muchos discursos sobre su heroísmo de ayer. En el papel la respetan, pero solo en el papel. Y lo repito de nuevo, para el que quiera entender, son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer.